Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre el pintor santiaguero Federico Martínez Matos, para algunos el gran desconocido de la pintura cubana. Federico Martínez Matos nació en el seno de una antigua familia santiaguera el 27 de abril de 1828. Estudió en el Colegio Seminario San Basilio Magno y se inició en el arte bajo el magisterio del miniaturista francés Fourcade. A los 20 años de edad viajó a Italia para continuar sus estudios sobre arte. En 1861 regresó a su Santiago natal y abrió un estudio en la calle Santa Rita número 11. Ya para entonces era el retratista más importante de Cuba, como lo consigna Laureano Fuentes en su libro Las Artes en Santiago de Cuba. Federico está en la primera línea entre los pintores oleográficos modernos, a la altura de los primeros artistas del mundo como retratista. En sus crónicas de Santiago de Cuba anotó Carlos Forment el 14 de marzo de 1912. El reputado artista santiaguero Federico Martínez y Matos ha donado al Museo Municipal dos de sus valiosas obras pictóricas, las cuales ha venido personalmente a entregar. Este gran pintor santiaguero murió el 4 de julio de 1916, hace un siglo. El programa La Historia y sus protagonistas se prestigia hoy con la presencia de la historiadora del arte María Teresa Fleitas, una figura imprescindible de la cultura santiaguera. Federico Fernando Martínez Matos es, a mi juicio, el mejor retratista cubano de todos los tiempos, porque sabe penetrar en la psicología de los personajes, porque puede trabajar lo mismo con fondos neutros que con paisajes al final, porque trabaja con mucha meticulosidad los detalles y esa psicología de esos personajes que realmente el espectador se identifica con los mismos. De su estancia en Italia, Federico Martínez pinta el magnífico retrato de Carmen Miranda, que lo realiza en Florencia en el año 1858. La filiación de esta pieza con los retratos del famoso pintor francés Dominique Ingres es indiscutible. Y es que Federico Martínez se adhiere, se adscribe a ese ideal de belleza que armonizaba mejor líneas, colores, dibujo a la manera francesa, como lo hacía Ingres. Y en esta obra, Federico Martínez hace gala de su condición de un maestro del modelado de la figura. Fíjense cómo además él puede trabajar esa meticulosidad en el tratamiento de los detalles de cada una de las joyas, de cada uno de los elementos del vestuario, y también cómo puede trabajar el hecho de la luz que incide con naturalidad, con suavidad y que va recorriendo con esa naturalidad todas las carnes de la muchacha. Es además un maestro en el tratamiento psicológico de los personajes, porque vemos ese rostro con esa mirada sensual, con esa mirada retadora, y también los tonos cálidos, esos tonos agradables, color pastel que se utilizan en esta obra. Bailarina Americana es un excelente pastel, seguramente pintado en su estancia estadounidense, y si la sensualidad de Carmen Miranda estaba aún un tanto contenida en esta muchacha ya rosa con lo erótico, el color pastel le aporta a la representación un refinamiento cromático, esa calidad del dibujo, esa modulación de las carnes van generando un contorno delicado y toda esta unidad armónica participa en ese juego de sugestión, en ese juego de seducción al que somete Martínez al espectador. El retrato de un veterano garibaldino es uno de los momentos, a mi juicio, cimeros de Federico Martínez. Este anciano que baja a la vista, taciturno, tal vez rememorando en silencio el costo de esas glorias pasadas que esa medalla que porta en su pecho le hacen evocar. Y me parece que Federico Martínez hace aquí
alardes fotográficos, porque la luz se concentra directamente sobre el rostro, un rostro donde aparecen las marcas visibles de la vejez, de una vida azarosa. Y sucede que en la segunda mitad del siglo XIX solo podían competir con el invento de la fotografía aquellos retratistas al óleo que con mayor capacidad pudieran ofrecer una imagen muy fidedigna de cada una de las figuras, de cada uno de los personajes. Y Federico Martínez está indiscutiblemente entre estos retratistas. El célebre crítico de arte Jorge Rigol se ha referido a Federico Martínez Matos como el gran desconocido de la pintura cubana. En su libro Apuntes sobre la pintura y el grabado en Cuba, expresó su gran admiración sobre este artista santiaguero en los siguientes términos. La aparente prisión que es la realización de un retrato no corta el vuelo a la poderosa personalidad de Federico Martínez. Los límites, lejos de inhibir la expresión de su potencia, parecen acicate más bien y desafío. Federico Martínez es, en sus retratos, uno de nuestros pintores cimeros. Algunos igualan, ninguno lo supera. Hace 100 años que murió el pintor santiaguero Federico Martínez Matos, pero aquí está su obra dando fe de su paso por la vida. El Museo Emilio Bacardí de la ciudad de Santiago de Cuba conserva, a mi modo de ver, otra de las joyas del retrato cubano del siglo XIX, que es el estudio de Mestiza, donde aparece esa imagen de esa joven mulata que está ataviada con esos pañuelos de vivos colores que cobijan su cuello, que cubren su cabello, y ella está en un momento muy espiritual, con las manos entrecruzadas sobre el pecho, en actitud de oración, con la mirada hacia lo alto. Y en ese momento tan íntimo, tan espiritual, su expresión es de recato, su semblante es muy serio. Y esto contrasta indiscutiblemente con aquella imagen que se estaba ofreciendo en el siglo XIX de estas mujeres negras y mestizas que aparecían en ambientes callejeros como mujeres voluptuosas, seductoras, atrevidas. De manera que Federico Martínez deja entrar al recinto este sagrado del retrato neoclásico santiaguero, que era el dominio reservado para las damas opulentas, para los distinguidos caballeros, a una joven mestiza. Y esto es muy importante y una característica que tiene el retrato de la escuela santiaguera en el siglo XIX. Los retratos de la madre y del padre son imponentes en su realismo, en su verismo. Yo diría además que son avasalladores en la corrección del dibujo, en ese modo que tiene Federico Martínez de ahondar, de penetrar en la psicología de esos personajes, donde aparecen con esa resiedumbre, esas regias figuras que nos miran a la cara autoritarias, seguras de sí, y vuelve a hacer aquí gala Martínez de su dominio absoluto del modelado, de la corrección de su dibujo, de su dominio para que el óleo se convierta en carne ante la mirada satisfecha del espectador de aquella época y del espectador actual. El aliento poético, la fina sensibilidad de este creador se engrandecen en los retratos infantiles. Penetra tanto en la psicología del personaje que ya cuando se trata de un niño él no lo ubica en un fondo cerrado, en un espacio cerrado, sino que lo ubica en un ambiente libre para el esparcimiento infantil. Este niño se enfrenta al espectador, pero detrás aflora el montañoso paisaje santiaguero. Y en este caso, cuando valoro esta obra y cuando admiro también el retrato de la niña Amparo Martínez, que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes, también con un paisaje detrás, siempre pienso que buen paisajista también hubiera sido Federico Martínez. Pero bueno, él se instala en el reino del retrato. En el caso del niño con aro, hace gala Martínez aquí de su condición de pintor valorista, porque él va atravesando la gama de los verdes, pero sin estridencias, sin disonancias de una tinta a otra. Y a mí me parece que ese candor que resuma esa efigie y ese preciosismo en la ejecución ubica a este retrato como uno de los más importantes del tema infantil en la plástica cubana. A mí me parece que por esa capacidad de
encontrarse instalado en el reino del retrato, que fue su género, y ahí verdaderamente me parece que es uno de los retratistas más importantes de Cuba de todos los tiempos. Por su magisterio, nosotros debemos rendirle ese homenaje sincero a ese artista que contribuyó tanto al desarrollo de la plástica santiaguera en este centenario de su fallecimiento. A partir de hoy, el pintor santiaguero Federico Martínez Matos ha dejado de ser el gran desconocido de la pintura cubana, gracias a los comentarios de nuestra invitada y a la magia de la televisión que ha puesto su obra en los hogares santiagueros.